Eran las 7:42 de la mañana cuando vi el pantalón de hombre colgado en nuestra ducha. No era mío. No lo reconocí. Era una talla más pequeña que la mía, con un cinturón marrón barato que yo jamás habría comprado. Y lo peor, estaba mojado. Como si lo hubieran lavado a toda prisa. Como si alguien no hubiera tenido tiempo de llevárselo. Yo no soy de los que montan dramas por todo. De hecho, me considero bastante tranquilo. Pero ese momento fue como un bofetón seco en la cara. Me quedé ahí, en la puerta del baño, sin moverme, con el cepillo de dientes en la mano y el corazón acelerado. «Inés, ¿has metido ropa en la ducha?», pregunté, intentando sonar casual. Ella tardó en contestar. Luego gritó desde la cocina, sin asomarse. «Así. Es de Clara, lo trajo para un proyecto de diseño. Lo usó como atrezo, creo. Está sucio y no quería meterlo en la lavadora con lo demás». ¿Atrezo? ¿Un pantalón de hombre mojado en nuestra ducha como parte de un proyecto de diseño? Clara es su amiga, sí, pero vive en Castellón y no había pasado por casa desde Nochevieja. Yo lo sabía. Lo supe en ese instante. Me estaban tomando por tonto. Ese día fue miércoles. No se me olvida porque tenía clase doble en el instituto, y aún así, todo el día se me fue en un estado mental raro. Caminé por los pasillos como un fantasma. Respondía a los alumnos en automático. No me sacaba de la cabeza el pantalón. Por la noche, cuando llegué a casa, Inés actuó como si nada. Me preparó cena, hablamos un poco de política como solíamos hacer, y luego se fue a la cama antes que yo. Sonrió. Sonrió como si todo fuera normal. Como si no hubiera un pantalón ajeno en nuestro baño esa mañana. Esa sonrisa fue lo que más me dolió. No tenía pruebas. Solo una prenda colgada. Pero algo dentro de mí ya se había roto. No era el pantalón en sí, era lo que representaba, el comienzo del final, un error estúpido que delataba algo más profundo, más sucio. Y así empezó todo. No con mensajes, ni llamadas sospechosas, ni cambios de perfume. No. Todo comenzó con un maldito pantalón colgado en mi ducha. Pasaron 3 días desde el episodio del pantalón. No dije nada más. Me limité a observar. Ya no me levantaba por la mañana con la cabeza dormida, sino con los ojos bien abiertos, atento a cualquier detalle que antes habría ignorado sin pensar. Inés, por su parte, parecía cada vez más relajada. Supongo que en su cabeza ya me tenía completamente neutralizado, como si yo fuera parte del mobiliario, como si mi presencia ya no implicara ningún riesgo. A lo mejor hasta pensaba que yo era tan ingenuo que jamás llegaría a sospechar algo. Pero eso era un error. Tal vez tardé, pero no soy idiota. Y cuando algo no encaja, no se puede seguir fingiendo que todo va bien solo porque es más cómodo. El viernes por la tarde, ella dijo que tenía que salir a una reunión con un cliente nuevo. Según su versión, era un chico joven que estaba empezando una marca de ropa y quería asesoramiento con el logo. Me lo dijo mientras se maquillaba en el baño, con un vestido que no le había visto en meses y unos tacones que juraría estaban enterrados en el fondo del armario desde la boda de su prima. Me miró por el espejo como quien lanza una mirada para rellenar el silencio, no porque realmente le importe lo que uno piense. Yo respondí con un simple vale, sin levantar la vista del plato. Fue mi mejor actuación hasta la fecha. Salió de casa a las 19:12, puntual. Casi cronometrado. Yo esperé 5 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Me puse una chaqueta, metí anela en el coche, y salí con la excusa de que necesitaba comprar pienso. Pero en vez de ir a la tienda, conduje hasta la calle de siempre, la calle donde vive Clara. Me quedé unos metros antes, apagando las luces del coche. Esperé ahí,
sin moverme, con Nela dormida en el asiento trasero. No soy celoso por naturaleza. Nunca revisé su móvil, nunca fui de los que controlan con quién habla o a dónde va. Pero cuando la confianza se cae, no queda otra que mirar donde antes no hacía falta. Y esta vez iba a mirar todo. A las 19:38 la vi. No estaba sola. Bajó de un coche negro con las lunas tintadas. Un Audi viejo, nada que ver con el coche de Clara. Y el que la acompañaba no era ninguna amiga ni cliente nuevo. Era un tío alto, con barba mal cuidada y camiseta negra. Llevaba una bolsa de deporte colgada del hombro y la mano de Inés agarrada como si fuera suya de toda la vida. No se escondían. Caminaban como si estuvieran acostumbrados a repetir eso cada viernes. No vi besos, ni caricias, pero no hacían falta. Las miradas y la cercanía hablaban por sí solas. Entraron en el portal sin mirar atrás. Yo me quedé quieto, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. En ese momento no sentí ira, ni celos, ni tristeza. Sentí una especie de vacío, como si me hubieran sacado algo del pecho sin anestesia. Porque una cosa es imaginarlo y otra es verlo. Una cosa es sospecharlo y otra es tenerlo delante de los ojos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, solo sé que Nela despertó y me lamió la mano. Fue lo único que me hizo moverme. Arranqué el coche y volví a casa. No tenía más que comprobar. Cuando volvió, 4 horas después, traía otra ropa. El vestido estaba en una bolsa. Llevaba puesto un chándal gris, sucio, como si hubiera dormido con él. Dijo que el cliente había sido un poco pesado y que la reunión se había alargado más de lo previsto. Sonrió, se sirvió un yogur y se fue directa a la cama. Yo asentí, me quedé en el salón y apagué la tele. En silencio. Sentado. Duro. Mirando un punto fijo. A la mañana siguiente no fui a trabajar. En su lugar, fui directo a una copistería de la ciudad, donde pedí que imprimieran unas imágenes desde una memoria USB. Había grabado todo desde la cámara que había instalado el día anterior en el pasillo, apuntando a la puerta. No mostraba lo que hacían en la casa de Clara, pero sí a quién entraba, a qué hora, y cómo. Las imágenes eran claras. No había margen para explicaciones ni para dobles interpretaciones. Lo tenía todo. No necesitaba más. Volví a casa antes de que ella se levantara. Dejó su móvil cargando en la cocina. Me senté frente a él, sin tocarlo. Ya no necesitaba desbloquearlo. No buscaba mensajes, ni fotos, ni llamadas. Ya sabía lo que tenía que saber. Lo que venía ahora era otra cosa. Cuando bajó con la bata puesta y el pelo alborotado, le ofrecí café. Aceptó, sin sospechar nada. Me miró con esa tranquilidad que da el saber que el otro no sabe. Pero yo sí sabía. Y esa calma suya me provocó náuseas. ¿Dormiste bien? Le pregunté. Sí, ¿y tú? Más o menos. ¿Qué pasa? La miré a los ojos. Y ahí fue cuando lo vi todo, la incomodidad, el nerviosismo, el miedo. Ella sabía. O al menos intuía. Y yo ya no pensaba seguir fingiendo. Inés, dije, con calma, ¿me puedes decir quién es el del pantalón? Ahí empezó el verdadero infierno. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Durante los primeros 5 segundos no dijo nada, simplemente bajó la vista hacia la taza de café y la sostuvo entre las manos como si necesitara calentar algo más que los dedos. Yo no aparté la mirada. Estaba harto de fingir que no veía lo que estaba delante de mis narices. Después de una pausa tan larga que parecía deliberada, levantó los ojos y me soltó la peor respuesta posible, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si fuera un comentario casual de esos que uno lanza para salir del paso sin demasiado esfuerzo.
¿Qué pantalón? Lo dijo con una frialdad que me dejó helado por dentro. Repetí la pregunta, esta vez con más firmeza y sin apartar la vista de su cara. Ella tragó saliva, cruzó los brazos y se recostó en la silla como si estuviéramos en medio de una discusión doméstica cualquiera, como si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Te dije que era de Clara, insistió, con ese tono de superioridad tranquila que solo se usa cuando uno cree que puede manejar la situación. Le dije que no me tomara por imbécil, que sabía perfectamente que Clara no había pisado esta casa en meses, que ese pantalón no era parte de ningún proyecto de diseño ni nada parecido, y que ya estaba bien de mentiras estúpidas. Ahí cambió todo. Su expresión se tensó, la mandíbula se le marcó un poco más y dejó la taza con fuerza sobre la mesa. «Me estás espiando», dijo, casi ofendida, como si yo fuera el que había hecho algo mal. Le respondí que no hacía falta espiar a nadie cuando los errores se cometen con esa falta de cuidado, que bastaba con tener ojos en la cara y no ser completamente ingenuo para notar que algo no cuadraba. No se inmutó. Se levantó de la silla, cruzó la cocina caminando en círculos y se apoyó contra la encimera, dándome la espalda. «No quiero hablar de esto ahora», dijo, como si tuviera la autoridad de cerrar el tema. Me levanté despacio, sin prisas, como si supiera que esta vez no había marcha atrás. Caminé hasta el mueble del salón, saqué el sobre con las imágenes impresas y lo dejé sobre la mesa. «Entonces dime cuándo vas a querer hablar de esto. Porque si no quieres hablar ahora, al menos mira esto y dime si también lo vas a negar». Se giró, dudó un segundo, y luego vino hasta la mesa. Abrió el sobre, lo hojeó en silencio, y cuando llegó a la tercera imagen me miró con una mezcla de resignación y rabia. «¿De verdad te pusiste a hacer esto, fotos, grabaciones?», preguntó, como si eso fuera más grave que lo que había hecho ella. Le dije que no tenía más remedio, que durante semanas había vivido con la sensación constante de que algo se había roto entre nosotros, de que me hablaba distinto, de que me tocaba menos, de que se había convertido en alguien que solo compartía casa, no vida. Que había querido evitar esta conversación porque tenía miedo de lo que podía escuchar, pero que ya no había escapatoria posible. Ella respiró hondo, se sentó de nuevo, y se quedó en silencio mirando las fotos. Luego, sin mirarme, dijo en voz baja, «No te lo iba a contar nunca». Y ahí fue cuando todo explotó. Le pregunté si era un amante, si llevaban tiempo, si había entrado a nuestra casa, si había usado nuestra cama. Ella no negó nada, pero tampoco afirmaba nada. Simplemente contestaba a medias, como si cada palabra costara energía. «No es lo que piensas», repetía, pero nunca explicaba qué era exactamente. Fue algo que empezó por casualidad, no estaba buscando nada, me sentía sola, necesitaba sentirme viva, tú estabas siempre en lo tuyo, la rutina nos mató. Las frases se acumulaban una tras otra como excusas preparadas, pero sin coherencia entre sí. Cada palabra era una patada en el estómago. Le pregunté si lo quería. No respondió. Le pregunté si lo pensaba volver a ver. Se encogió de hombros. Le pregunté si pensaba dejarme. Me miró por fin a los ojos y dijo, «No sé». Le dije que no tenía sentido seguir hablando si no estaba dispuesta a decir la verdad completa. Que esto no era una aventura pasajera ni un error de una noche, que había habido planificación, encuentros, mentiras sostenidas en el tiempo, y que lo más grave no era el sexo, sino la decisión constante de mantenerme fuera de todo. Me contestó que no sabía cómo decírmelo, que se había sentido atrapada, que le daba miedo destruir todo lo que habíamos construido. «¿Y esto no lo destruye?», le pregunté. No respondió. Me quedé ahí parado, mirándola, intentando entender cómo alguien que había compartido años de vida, que había llorado conmigo, reído conmigo, dormido cada noche a mi lado, podía estar tan desconectada emocionalmente como para actuar con tanta frialdad. Le dije que necesitaba que se fuera esa noche.
que no quería verla, que no quería compartir techo con alguien que me había mentido en la cara durante semanas, quizá meses. Se levantó, me miró sin expresión, y dijo, no sé a dónde ir. Le contesté que me daba igual, que eso ya no era problema mío. ¿De verdad me vas a echar?, preguntó. Le dije que sí. Que en ese momento necesitaba espacio para pensar y que su presencia solo me nublaba más la cabeza. Me miró con esa mirada que uno solo ve en los entierros, recogió el móvil del cargador y subió a la habitación. 10 minutos después, bajó con una mochila y las llaves en la mano. Pasó por delante de mí sin decir palabra y salió por la puerta. Me quedé solo en la cocina, con las tazas frías, los papeles sobre la mesa y la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Ni con ella, ni conmigo. La primera noche sin ella fue extrañamente tranquila. No hubo discusión, no hubo portazos, ni siquiera gritos. Todo fue silencio. El tipo de silencio que no te permite dormir, que se te mete en los huesos y te recuerda cada 5 minutos que todo cambió. Me acosté sin ganas, con la perra a los pies de la cama y la luz apagada desde las 10. No pude cerrar los ojos en toda la noche. Cada vez que lo intentaba, me venía la imagen de ella saliendo por la puerta, el sonido de sus llaves, su cara sin arrepentimiento. No era tristeza lo que sentía, era una mezcla entre rabia contenida y algo parecido al asco. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo. No solo para castigarla, sino para devolverme a mí mismo un poco del respeto que ella me había quitado. A la mañana siguiente llamé a Marcos, mi amigo de toda la vida. No le conté detalles, solo le dije que Inés me había traicionado y que necesitaba su ayuda para sacar algunas cosas adelante. Él no preguntó más. Me ofreció su trastero para guardar mis cosas y me ayudó a planear el resto. Lo primero fue hablar con un abogado. Quería estar preparado para lo que viniera. Sabía que Inés no era estúpida y que tarde o temprano intentaría girar la historia a su favor. El abogado me dijo que lo mejor que podía hacer era reunir toda la evidencia que tuviera, guardar pruebas de todo, y no moverme de la casa. Legalmente, no tenía por qué irme, y si ella decidía volver, tendría que ser yo quien autorizara su entrada. Durante los días siguientes, mientras ella dormía en casa de una amiga o en donde fuera que estuviera, yo me dediqué a vaciar el armario de sus cosas. No las tiré, pero las empaqué en bolsas negras y las bajé al trastero. Todo lo que era suyo, desde la ropa hasta los productos del baño, lo saqué del dormitorio. Cambié las sábanas, quité las fotos del salón, eliminé cualquier rastro de ella. En su lugar, puse una silla en el pasillo con todas las bolsas y una nota: cuando vengas a por esto, avísame antes. No quiero verte. Sabía que eso le dolería, porque ella estaba acostumbrada a tener control sobre cómo y cuándo ocurren las cosas. Esta vez no. El siguiente paso fue informarme bien sobre su amante. No quería armar una escena estúpida de celos, ni enfrentarme a él como un adolescente. Solo quería saber quién era y qué tan profundo estaba todo. Gracias a una amiga en común que trabaja en una empresa de marketing, conseguí su nombre completo y su cuenta de redes sociales. No me sorprendió ver que era un tipo mediocre, con un coche viejo y fotos de gimnasio mal editadas. Lo que sí me molestó fue descubrir que trabajaban juntos desde hacía meses. Que habían viajado a ferias en otras ciudades y que incluso habían ido a una presentación en Madrid el mes anterior. Todo encajaba. Las noches de diseño, las reuniones de última hora, incluso los cambios en su forma de vestir. No era un error. Era una relación en toda regla. Decidí que no bastaba con alejarla de mí. Tenía que entender lo que había hecho. Tenía que sentir las consecuencias. Así que imprimí un resumen detallado de todas las pruebas, la grabación del video del portal, las fotos que tomé desde el coche, los registros de entrada y salida de nuestra cámara de seguridad.
También añadí capturas de conversaciones sospechosas que encontré en su ordenador, que por suerte no tenía contraseña. Todo eso lo metí en un sobre, junto con una carta escrita a mano donde explicaba, con fechas y hechos, cómo y cuándo se había ido todo al carajo. El viernes, justo una semana después de su salida, su jefe organizó una reunión de evaluación en la oficina donde trabajaba. No era la primera vez que participaban clientes externos, así que no fue raro que llegara un mensajero con un sobre dirigido a su nombre. Yo no estuve allí para ver su cara, pero su amiga Clara sí. Me mandó un mensaje esa misma tarde. Solo decía, la has destrozado. No respondí. No sentí alegría, pero sí una cierta justicia. No había hecho nada ilegal. Solo me aseguré de que su jefe, que según ella era muy formal con los temas personales, supiera que su empleada estaba teniendo relaciones con otro compañero de trabajo, usando eventos corporativos como pretexto para escapadas. El sobre también iba dirigido a recursos humanos. No me importa si la despiden o no. Me importa que sepa que no puede jugar con las personas sin que pase nada. Esa noche me llamó. No contesté. Luego intentó mandarme mensajes, audios, incluso correos. No le respondí ninguno. El sábado vino a casa, se encontró con la puerta cerrada y el candado nuevo. Tocó varias veces, gritó mi nombre, hasta que la vecina le pidió que dejara de hacer ruido. Después de unos minutos se rindió y se fue. Esa fue la última vez que vino sin avisar. El domingo me senté con Nela en el salón, con la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo que debía. No había ganado nada, pero tampoco había perdido todo. Mi dignidad estaba intacta, y mi casa, aunque vacía, ya no estaba contaminada. Había empezado mi propia limpieza. Y aún no había terminado. La última conversación estaba por llegar. Y tenía que ser cara a cara. Sin excusas. Sin gritos. Solo la verdad. La que ella nunca se atrevió a decir. Inés me escribió el lunes por la mañana. No fue un mensaje impulsivo como los del fin de semana, esos que se envían con rabia o desesperación. Era un mensaje corto, sin adornos, sin disculpas, necesito hablar contigo. Cuando tú quieras. Solo eso. Lo leí varias veces antes de contestar. No porque no supiera qué decir, sino porque quería que entendiera que ahora todo se hacía a mi ritmo, que ya no tenía el control, que si iba a hablar conmigo tendría que hacerlo desde el suelo, sin exigencias, sin prisas, sin su tono de superioridad habitual. Le respondí 2 horas después, esta noche, a las 8. No entras en la casa. Hablamos fuera. 15 minutos. Me contestó con un gracias que me pareció casi ridículo. No era agradecimiento, era una manera de confirmar que iba a obedecer. Por primera vez en mucho tiempo, se notaba que era ella quien venía a rendir cuentas, no a imponer su versión. Pasé el día con la cabeza más clara de lo que habría imaginado. No ensayé nada. No tenía ningún discurso. Sabía lo que quería decir, pero más importante aún, sabía lo que no iba a tolerar. A las 8:05 bajé, me senté en el banco frente al portal y esperé. Llegó puntual, como si de verdad tuviera miedo a perder esa única oportunidad. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, camiseta blanca y una coleta mal hecha. Parecía otra persona, o al menos eso me quise creer por unos segundos, pero bastó con verla de cerca para notar que seguía siendo ella. La misma que había mentido. La misma que había escondido cosas durante semanas. Gracias por dejarme hablar, dijo nada más sentarse a mi lado. No me des las gracias, le contesté sin mirarla. Habla, pero no esperes que esto sirva para arreglar nada. No vengo a arreglarlo. Vengo a terminarlo bien. O lo mejor que se pueda. Eso ya lo podrías haber pensado antes. Lo sé.
Hubo una pausa incómoda. No porque no supiéramos qué decir, sino porque por fin estábamos obligados a decir lo que realmente importaba. Ella bajó la mirada, respiró hondo y empezó a hablar. Fue mi decisión. Nadie me empujó, nadie me obligó. Empezó como algo casual. Lo vi en una reunión, hablamos, conectamos. Me sentí bien, me hizo sentir vista. Y no, no es una excusa, no estoy justificando nada. Solo te estoy contando cómo fue. Me equivoqué desde el primer momento en que acepté quedar con él fuera del trabajo. Lo sabía. Y lo hice igual. Después fue fácil mentirte. Demasiado fácil, y eso me asustó. No por ti, sino por mí. Porque me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado, y que ya no me importaba tanto si te dabas cuenta o no. ¿Cuánto tiempo? Casi 2 meses. Aunque venía hablándolo con él desde antes. Pero solo pasó durante 2 meses. ¿Y pensaba seguir? No lo sé. Lo pensé muchas veces. A veces quería cortar, a veces quería contártelo, y otras veces pensaba en irme sin decir nada. Me sentía atrapada y al mismo tiempo cómoda. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. A mí me pasaba lo mismo pero sin traicionar a nadie. Ella apretó las manos sobre las piernas. No lloraba, no se victimizaba, y eso al menos era mejor que lo que esperaba. Pero no bastaba. Nunca fue por odio hacia ti, añadió. No lo hice para herirte. Fue por mí. Por lo que me faltaba y no sabía cómo pedir. Sé que suena egoísta. Lo es. Sí. Lo es. ¿Y qué esperas que pase ahora? Nada. Solo quería decírtelo de frente. No voy a pelear por la casa, ni por nada. No tengo derecho. Quiero que sepas que si decides no hablarme más, lo entiendo. Solo quería que escucharas esto. ¿Estás con él? No. Lo corté después de que te fuiste de la cocina esa mañana. No porque me sintiera culpable, sino porque entendí que no era algo real. Solo era una huida. Un intento de escapar de una rutina que, al final, no era la causa de nada. La causa era yo. No dije nada durante un rato. Miré al frente, al coche que pasaba lento por la calle, al escaparate de la tienda cerrada de la esquina. Pensé en todas las veces que habíamos caminado por esa acera juntos, volviendo de cenar, discutiendo por tonterías, planeando cosas. Todo eso ya no existía. Quedaba solo la información desnuda, lo que había pasado, lo que ya no tenía arreglo. Voy a pedir el divorcio, le dije por fin. No por venganza, ni por castigo. Solo porque no puedo seguir con alguien en quien no confío. No puedo levantarme cada día al lado de alguien que me traicionó y me lo explicó como si hablara de un error administrativo. Lo entiendo, respondió sin levantar la voz. Y no quiero ningún contacto innecesario. Lo justo y necesario para cerrar esto. Nada más. Vale. Tú elegiste esto. Ahora tienes que asumirlo. Lo sé. Se levantó despacio. No intentó tocarme, ni pedirme una segunda oportunidad, ni llorar, ni decir que me amaba. Por fin actuó con la seriedad que el momento requería. Caminó hacia la esquina y desapareció de mi vista sin mirar atrás. Me quedé sentado 5 minutos más. No sentí alivio. No sentí victoria. Pero por primera vez en semanas, sentí que había recuperado el control de mi propia vida. Volví a casa después de esa conversación sin prisa, sin sensación de urgencia por llegar, pero con la certeza de que ese banco frente al portal había sido el lugar donde terminó todo. No necesitaba más explicaciones ni más palabras. No esperaba un cierre perfecto ni un final cinematográfico.
Solo quería que se dijera la verdad sin adornos, sin vueltas, sin lágrimas falsas ni teatro. Y eso, al menos, lo conseguí. Cuando entré en el piso, Nela me recibió como cada día, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo siguiera exactamente igual. En cierto modo, eso fue lo único que me hizo sentir una estabilidad mínima. Abrí una cerveza, me senté en el sofá y miré el salón con detenimiento. La casa seguía intacta, pero ya no era la misma. No por los muebles ni por los cuadros, sino por la ausencia. Por la forma en que el silencio ya no era una pausa, sino una constante. Ya no había pasos al fondo del pasillo ni cajones cerrándose en la habitación. No había puertas de armarios abriéndose en la cocina ni voces desde el baño preguntando si faltaba papel. Todo eso se había ido. Pero, y esto fue lo importante, no me dolía. Durante los días siguientes, empecé a reorganizar mi vida como si estuviera moviendo piezas de una estructura frágil que por fin se había derrumbado del todo. Cancelé la cuenta conjunta del banco, eliminé sus datos de todas mis suscripciones y empecé a revisar con mi abogado los pasos para presentar la demanda de divorcio. No busqué venganza económica, ni intenté castigarla con cláusulas exageradas. Solo quería cerrar el capítulo de la forma más clara y limpia posible. Ella no puso objeciones. Respondió con correos breves, aceptando cada punto sin pelear. Supongo que entendió que ya no tenía espacio para discutir nada. Lo que habíamos tenido ya no existía. No quedaban áreas grises. Solo hechos. Unos eligieron ocultar. Otros eligieron ver. Y yo había elegido no perdonar. Una semana después, salí a cenar con Marcos. Me preguntó si estaba mejor, si sentía que había hecho lo correcto. Le dije que sí, sin dudarlo. No porque me sintiera pleno o feliz, sino porque estaba en paz. Y eso, después de semanas de tensión y rabia, ya era bastante. Le conté que lo que más me había dolido no era la traición física, ni siquiera la mentira directa. Lo que más me destrozó fue esa capacidad suya para actuar con total normalidad mientras me ocultaba todo. Esa frialdad con la que me daba un beso por la mañana después de haber estado con otro. Esa forma de sentarse frente a mí a cenar mientras en su cabeza cegaramente repasaba excusas por si yo sospechaba algo. Eso fue lo que mató cualquier posibilidad de reconstrucción. Marcos lo entendió. No intentó justificarla ni suavizar nada. Me dijo que había hecho bien, que cerrar una relación así no era un fracaso, sino un acto de defensa. Y eso fue lo que más necesitaba escuchar. Que no era culpa mía. Que no tenía que cargar con la responsabilidad de haber confiado. A finales de mes, firmamos los papeles en una notaría del centro. Ella llegó puntual, vestida de manera sobria, sin maquillaje. No hablamos más que lo justo para firmar y confirmar los datos. El notario leyó cada parte sin interés, como quien repite una rutina más. Al salir, Inés me miró como si esperara algún gesto final. Una frase, una mirada, algo que indicara que había quedado una puerta entreabierta. Pero no lo hice. Le dije adiós con la cabeza y me di la vuelta. Lo último que necesitaba era dejar espacio para una duda. Ahora, unas semanas después, me levanto temprano, desayuno sin prisas, saco a Nela al parque y trabajo como siempre. He retomado cosas que había dejado de lado, como tocar la guitarra y leer antes de dormir. Nadie me interrumpe. Nadie entra y sale con excusas o con silencios cargados. Y aunque la casa a veces parece demasiado grande, no la cambiaría por ninguna otra. Porque ya no tengo que sospechar nada, ni cuidar mis palabras, ni analizar comportamientos. Estoy solo, sí, pero también tranquilo. Y eso, para alguien que vivió meses con el corazón comprimido por la incertidumbre, ya es suficiente. He aprendido que no se puede amar a alguien que te mira a los ojos y te miente sin pestañear.
Que no importa cuánto tiempo lleves con una persona si esa persona decide borrarte por dentro antes de irse por fuera. Y sobre todo, he aprendido que no vale la pena rogar por explicaciones ni perseguir disculpas que nunca van a llegar de verdad. La verdad la ves en los actos. Y si no se puede confiar en lo básico, no hay cimientos que sostengan nada. No sé qué pasará dentro de 6 meses o un año. No tengo planes a largo plazo. Por ahora solo quiero recuperar la rutina sin sobresaltos. Sin mentiras. Sin ruido. Lo que venga después, vendrá. Pero esta vez, estaré más preparado. Esta vez, no dejaré pasar las señales. Porque una cosa es perdonar errores, y otra es permitir que te destruyan desde dentro mientras sonríen frente a ti. Eso no lo volveré a permitir. Nunca más.